somos narcotraficantes. Nosotros producimos, exportamos y vendemos droga. Eso es de lo que el papá de nosotros hace el dinero. Esa es la empresa de nosotros, ¿verdad? No dependemos en absoluto de una extorsión, de un secuestro, de un cobro de piso, nada de eso. Así describía su peligroso oficio uno de los hombres más importantes que operó dentro del cártel Jalisco Nueva Generación, el conocido comandante Miguel Ángel Fernández, alias el M2. Con esa simple postura, este soldado narco logró dominar con puño de acero las calles de Michoacán, transformando el estado en su sanguinario patio de juegos. En este video queremos repasar sus confesiones más oscuras, para así entender cómo funciona el crimen organizado en esa región. Desde el fusilamiento de cientos de personas inocentes, al soborno de policías e integrantes del gobierno estatal, las tácticas del M2 fueron tan infames como variadas. Comencemos con esta impactante entrega de Militarmente. El cártel Jalisco Nueva Generación nació en 2007 como un comando especializado en la caza y destrucción de los Zetas, una peligrosa organización que utilizaba tácticas militares para amedrentar a sus rivales. Fueron efectivos en su tarea de asesinar a ese infame grupo, logrando reducir la influencia que tenían en el país. Bajo el ala del cártel de Sinaloa, el CJNG creció hasta convertirse en una bestia muy temida, capaz de operar en diversos estados de México. En ese tiempo, de entre sus filas emergió un líder brutal, Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, quien guió a sus sicarios hasta conformar una empresa independiente, capaz de competir con los históricos cárteles aztecas. Para abrirse paso en ese ecosistema ya conformado, optaron por ir al choque directo, disputando a los tiros las plazas de venta, los centros de producción y las rutas de transporte. La forma más efectiva de llevar a cabo esa guerra fue concebir su estructura tal como la de un ejército regular, con comandantes, soldados y todos los roles que puedas imaginar. Así se formaron hombres como Miguel Ángel Fernández, alias el M2. Pero dejemos que el protagonista de este video se presente por sí solo. Can you please introduce yourself however you want to be identified? Simplemente soy un comandante aquí en la región de Michoacán, comandante aquí del cártel Jalisco Nueva Generación. Estamos apoyando y estamos en la lucha por liberar los pueblos de nosotros. Somos gente de aquí de las áreas y nos interesa pues, seguir haciendo lo que estamos haciendo y terminar con lo que estamos haciendo. Lo que señalaba el M2 no es un detalle menor. Los grupos delictivos suelen presentarse como protectores de los pueblos que conquistan, afirmando que están allí para purgar la zona de rateros, secuestradores y violadores. Pero la realidad es mucho menos heroica. Las organizaciones como el cártel Jalisco Nueva Generación son culpables de crímenes igual de graves, transformando las zonas en las que plantan bandera en territorios en guerra, donde la vida humana no tiene ningún tipo de valor. Para dominar una región, los soldados del Mencho deben batirse a duelo con los sicarios de otros frentes, y en medio del fuego cruzado quedan los civiles. Son estos últimos los que por lo general componen gran parte de las víctimas en las balaceras. Para muchos expertos, esta crisis se remonta a las medidas tomadas en diciembre de 2006, cuando el entonces presidente de México, Felipe Calderón, oficializó la famosa guerra contra el narcotráfico. Se impulsaron operativos masivos en los que participó el ejército, e inicialmente se lograron buenos resultados, pero esa ofensiva tuvo su correspondiente contraataque. Desde las cenizas, varios grupos importantes desbaratados, como la organización Beltrán Leiva, surgieron en nuevas facciones que emplearon métodos cada vez más inhumanos. Desde el punto de vista de los sicarios, transformarse en terroristas salvajes fue un método de supervivencia. En particular, el CJNG ha incurrido en algunos de los negocios más oscuros y perjuiciosos para la sociedad. No solo ganan dinero traficando drogas, sino que también dominan el negocio de la prostitución, en muchos casos empleando a muchachas que han sido reducidas a la esclavitud.
Por otra parte, tienen un rol fundamental en el traslado de migrantes ilegales hacia Estados Unidos. Desgraciadamente, las personas humildes que sueñan con un futuro más próspero se ponen en manos de los hombres del Mencho. Estos delincuentes les cobran sumas importantes y los obligan a colaborar con el trasiego de bienes a través de la frontera. Y ese no es el desenlace más oscuro. También se han registrado fusilamientos masivos de migrantes. Sus cuerpos luego son descartados en fosas comunes a cielo abierto como si su vida no valiese nada. Está claro que el discurso de presentarse como defensores de la ciudadanía es parte de la estrategia de estas organizaciones. El comandante M2 solo replicaba la política de su cártel a la perfección. En realidad todos los enemigos de nosotros nos conocen y saben que nosotros, a mí no puede haber alguien que diga secuestramos, robamos o extorsionamos. Nosotros no nos dedicamos a eso, nosotros somos narcotraficantes. Lo que afirma el comandante es fácilmente cuestionable. Está bien estudiado que los cárteles han diversificado sus fuentes de ingreso para evitar la debacle. Si solo se dedicaran al trasiego de drogas, cualquier golpe de la ley o pérdida de plaza frente a la competencia sería una condena de muerte para las organizaciones. Para evitar esto, cada grupo tiene en sus manos una serie de actividades ilícitas que afectan de forma directa a las poblaciones. En ocasiones el clima de violencia que se genera es tal que los habitantes deben mudarse hacia regiones más tranquilas, provocando un infame fenómeno migratorio. Refugiados que deben huir dentro de su propio país. En zonas como Chiapas, hay pueblos enteros que tuvieron que escapar para no ser aniquilados en medio de los combates entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y agrupaciones como el Cártel de Sinaloa o el Cártel del Noreste. Las regiones rurales son especialmente susceptibles, ya que es muy sencillo aislarlas para que no pueda ingresar la policía o el ejército. Los caminos de terracería son bloqueados con vehículos en llamas y algunos sicarios armados vigilando quién ingresa y egresa de la zona. How do you feel about the people who are civilians who live in these areas we're fighting, who've been displaced? We've met some of them. They've had hard lives who've been affected by this battle. Esa es la parte más triste de esta historia. La gente de aquí que no entiende por qué estamos peleando, no entiende por qué traemos una arma, no entiende por qué andamos de esta manera. Son los que más, se puede decir, sufren. ¿Por qué? Porque se tienen que ir por ser pariente, por ser amigo. Antes de continuar es necesario conocer un poco más sobre la carrera y las infames hazañas de este referente del Cártel Jalisco Nueva Generación. Miguel Ángel Fernández se integró a dicho frente hace más de 15 años. Se inició como pistolero y matón, pero su capacidad de liderazgo le permitió ascender en la organización hasta convertirse en jefe de plaza. Tenía a su cargo decenas de sicarios y era uno de los hombres de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes. Tanto así que muchas de las estrategias del capo eran primero consultadas y gestionadas con el M2. Estamos hablando de un sujeto que ideó algunas de las ofensivas más sangrientas de la historia mexicana reciente. El 15 de octubre de 2019, su nombre alcanzó gran notoriedad al aparecer entre los principales responsables de un ataque a un equipo de policías que dejó un saldo de 13 oficiales muertos y otros 9 lesionados en el municipio de Aguililla. Fue una emboscada salvaje y sorpresiva. Los sicarios del M2 abrieron fuego con ametralladoras y fusiles de asalto ante un grupo de uniformados que estaban realizando un patrullaje de rutina. La violencia desmedida impactó a todo México, ya que los cuerpos de los fallecidos presentaban decenas de impactos de bala. Fue un fusilamiento prácticamente a quemarropa. En uno de los audios desgrabados por las autoridades, se escucha a Miguel Ángel Fernández dar la orden a los sicarios de asesinar a los policías, así como de dejar los narcomensajes en la escena de la matanza. Uno de los carteles decía lo siguiente: a todos los policías michoacanos lacras que apoyen los templarios, viagras, troyanos y chocomiles de Tepeque, se los cargará la verga. Atentamente, CJNG. Estaba claro que la matanza había sido simplemente una demostración de poder,
reivindicando que quien mandaba en Aguililla era el Frente de las Cuatro Letras. Esto no es un detalle menor. Esa comunidad es la tierra natal del antes mencionado Nemesio Oseguera Cervantes, y como todo buen capo narco, el Mencho disfruta controlar su terruño. Esto es lo que el M2 tenía para decir de su jefe y los códigos morales con los que operaba el CJNG. Yo sé quién es mi patrón, señor Don Mencho, una persona muy honorable y las personas que lo conocen saben la calidad de persona que es. Ellos no son gente, nosotros somos gente que vamos a actuar en contra de una persona civil, de una persona inocente. Eso está en contra de los órdenes que traemos y en contra de los mismos principios que yo tengo. Si yo no pensara de la forma que yo pienso, yo no perteneciera o no fuera parte de este cartel. Nuevamente, palabras bonitas para ocultar el hecho de que las organizaciones narcos son el principal enemigo de la seguridad pública. Y día a día son los hacedores de algunos de los crímenes más brutales de los que se tenga registro. No por nada la Administración de Control de Drogas, o DEA según sus siglas en inglés, ofrece una recompensa de $10 millones para la persona que brinde datos cruciales en la aprehensión del Mencho. No solo eso, sino que muchos representantes del Frente Republicano han calificado al CJNG como una entidad terrorista. Detrás de esas polémicas declaraciones se esconde la intención de que el gobierno de los Estados Unidos participe de forma directa y activa en la captura de sujetos como Nemesio Oseguera Cervantes y el M2. Como parte de las acciones en contra del narcotraficante, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos sancionó el jueves 30 de noviembre de 2023 a 3 individuos y a 13 compañías ligadas directa o indirectamente a los fraudes encabezados por el CJNG. De esa manera se golpeó a la organización en donde más le duele, sus finanzas. Pese a que hay millones de dólares de por medio, el M2 tenía una visión idílica sobre el futuro de Michoacán y de todo el territorio azteca. Espero que Michoacán en 15 años se encuentre liberado de todo esto. Yo quisiera en 15 años poder venir y no tener que portar una arma, poder venir con mi familia. Tengo 4 hijos que no los tengo aquí, ¿verdad? En 15 años quisiera poder venir con ellos y andar por estos lugares sin necesidad de traer gente armada conmigo, ni yo portar un arma tampoco. Y sabemos que en esto andamos y si morimos en esto, pues sabemos que lo hacemos por algo que vale la pena. Pese a todas esas esperanzas, el desenlace de este comandante narco fue acorde a su violenta vida. El 29 de enero de 2022, Miguel Ángel Fernández y su gente fueron sorprendidos por una repentina emboscada llevada a cabo por el ejército mexicano en El Aguaje, una comunidad del municipio de Aguililla. No era casualidad ni una falta de fortuna por parte del criminal. Las autoridades lo habían seguido de cerca durante casi un año, esperando el momento justo para atacar. El resultado fue devastador. Los sicarios del M2 trataron de repeler el fuego de las tropas castrenses, pero al cabo de unos minutos quedó claro que la única forma de sobrevivir era escapando. En la huida dejaron detrás a varios operadores, entre ellos a su histórico jefe. El cuerpo de Miguel Ángel Fernández fue encontrado al cabo de varios días. Su carne estaba putrefacta y fue identificado por su vestimenta, su joyería y algunos detalles de su fisonomía. De acuerdo con el informe oficial de la autopsia, presentaba una herida en el tórax producida por penetración de proyectil de arma de fuego. Increíblemente, luego del impacto, el hombre caminó casi 1 kilómetro en búsqueda de seguridad, pero no logró encontrar a sus compañeros. Sus energías se acabaron y terminó sucumbiendo ante el balazo en el mismo lugar donde más tarde sería hallado por las autoridades. Después de los exámenes correspondientes, los restos fueron entregados a sus familiares, quienes se despidieron del comandante a través de posteos en redes sociales. Pero como en toda buena historia de acción, hay un final con intriga y sospechas. A casi un año del informe oficial, aún circulan rumores que sugieren que el M2 en realidad no habría muerto y que el cuerpo encontrado pertenecería a alguien más. De ser esto cierto, el peligroso criminal podría haber cumplido su sueño de pasar al anonimato y transitar las calles de Michoacán sin necesidad de contar con un ejército personal. Sin embargo, no hay datos contundentes que sustenten dicha versión.
La guerra usted sabe que son puras batallas, la guerra nunca se acaba. Las palabras del M2 resuenan como una amenaza desde la tumba. El legado de este criminal aún puede sentirse en las células que organizó y con las que controló gran parte del territorio mexicano. Estos hombres hablan de la guerra como si se tratara de una cruzada moral contra un enemigo que busca destruir México. En realidad son refriegas internas entre criminales que buscan dominar un negocio ilícito a cualquier costo. Claro, el cártel Jalisco Nueva Generación no está solo en sus intentos por dominar el trasiego de estupefacientes. Desde su aparición, han surgido fuerzas nuevas que buscan debilitar a la organización del Mencho. Una de estas son los Cárteles Unidos. También conocida como La Resistencia, fue una asociación criminal mexicana creada en 2010 con el objetivo de evitar el crecimiento de los Zetas en Michoacán. Era una suerte de sindicato conjunto aunado con un propósito en común. Estaba compuesto por miembros de Tepalcatepec, los Viagras, el Frente de Sinaloa, la familia michoacana, Cártel del Golfo y los Caballeros Templarios. Si bien lograron su objetivo inicial, al poco tiempo emergió un nuevo contrincante al cual debían aniquilar, el CJNG. Escuchemos cómo un integrante de Cárteles Unidos describe la presencia de los hombres del Mencho y sus efectos colaterales en la comunidad. De un año para acá, fíjese cómo el Aguaje se convirtió en un pueblo fantasma. Las casas pues ya no son las mismas, todas están balaceadas. Antes aquí es donde estaban los Jaliscos. Esto era la barricada de ellos, todo esto. ¿Ah? A medida que la agrupación de Jalisco envió más tropas, también aumentaron significativamente las actividades armadas de Cárteles Unidos, no solo en Michoacán, sino también en otros estados limítrofes. Lo increíble es que si bien se reivindican como enemigos de la violencia del Mencho, estos sicarios han sido responsables de matanzas semejantes, sembrando el miedo entre la población civil. Entonces llegan las camionetas, incluso llegó un monstruo de ellos, se estacionó enfrente, abren la puerta y se meten. Sacan toda la familia y la hincan aquí. How many people were fighting here? Aquí ellos tenían, quizás, no lo sé, pero quizás aquí tenían unos 20 pistoleros. El ataque a la familia que acabas de escuchar no fue un asalto aislado. En los últimos años las balaceras se hicieron moneda corriente. Pero a pesar de eso, nunca deja de ser aterradora la proximidad de un nuevo enfrentamiento, como lo ocurrido el 31 de agosto del 2019. Un combate entre miembros de Cárteles Unidos y autodefensas campesinas que dejó como saldo 9 muertos y 11 heridos en el municipio de Tepalcatepec. Luego se reportaron bloqueos con vehículos en llamas a la entrada de la cabecera municipal, lo que impidió el ingreso de vehículos policiales y ambulancias. Según testigos, los sicarios de la Alianza usaron fusiles Barrett M82, siendo uno de los enfrentamientos más cruentos en la región. Otros ejemplos del aumento de la presencia narco fueron una serie de videos publicados en noviembre de 2019, cuando 200 sicarios de Cárteles Unidos filmaron su arribo al municipio de Villagrán. Eran un refuerzo para el cártel de Santa Rosa de Lima en su lucha contra el CJNG. A continuación, veremos algunos registros de balaceras protagonizadas por esta alianza en su interminable lucha contra el CJNG. Si viéramos estos videos sin ningún tipo de contexto, sería imposible diferenciar a estos supuestos paladines de la justicia de los criminales del Mencho. Los Cárteles Unidos emplean las mismas tácticas, los mismos recursos salvajes e incluso el mismo tipo de armamento. Cuentan con camionetas blindadas de forma casera que sirven como tanques urbanos capaces de resistir el fuego de ametralladoras ligeras o rifles. Además, utilizan drones para el lanzamiento de explosivos artesanales pero de alto poder destructivo. Como si fuera poco, también cuentan con piezas de gran nivel como los rifles Barrett M82 calibre .50, una bestia que puede penetrar superficies sólidas como motores, escudos, paredes y, por supuesto, volar en pedazos a una persona.
Ese arsenal los posiciona como una entidad peligrosa, pero según sus integrantes, cuentan con el visto bueno del gobierno para llevar a cabo su guerra contra el Mencho. ¿Dónde está el gobierno y los militares? ¿Por qué ellos no ayudan con esta guerra? Sí ayudan. Sí ayudan, ¿cómo no? Han agarrado muchos Jaliscos aquí también, pero no es suficiente, la verdad. Si bien este sujeto es un narrador poco confiable, hay algunas verdades en su discurso. Los esfuerzos del gobierno y del ejército son totalmente insuficientes a la hora de desarticular a imperios como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el cual analizamos en la primera mitad de este video. Desde que el Estado mexicano emprendió la famosa y polémica guerra contra el narco, los resultados han sido magros, por no decir decepcionantes. Por cada capo o soldado atrapado, surgen otros 10 que toman su lugar. Lo más preocupante es que a nivel material, estos bandidos cuentan con armamento superior, incluso visten equipo táctico y chalecos antibala para protegerlos durante los enfrentamientos. Muchos expertos afirman que Cárteles Unidos es una fuerza extinta, que en el año 2023 diversas capturas y asesinatos de referentes pusieron un punto final a esta suerte de resistencia criminal. Aún así, su disolución parece haber dado lugar al surgimiento de nuevas células que buscan continuar con su legado, guerreando en las calles de Michoacán y otros estados limítrofes. Antes de cerrar este video, queremos sumar a este panorama una perspectiva fundamental que hasta el momento había quedado por fuera. Nos referimos a la población civil, a esas personas que sufren en carne propia el tormento de convivir con sicarios dispuestos a todo con tal de ganar una nueva plaza para sus negocios. Se trata de gente sencilla que no quiere venganza ni retribución, solo vivir en paz. No necesitamos vender ni cocaína, ni marihuana, ni cristal, ni ningún tipo de droga sintética. Lo que sí hay la necesidad es de la seguridad. Y lo que le exigimos al gobierno y le exigimos a los mandos de gobierno es seguridad. Yo tengo 7 años con un rifle colgado. Estoy hasta aquí. Estoy enfadado, pero si lo suelto me matan. Ir a todos lados armados a la espera de un combate contra criminales no es una forma sana de vivir. La violencia narco ha transformado a simples campesinos en soldados no conscriptos en una guerra sin cuartel. Esto es fomentado desde ambos bandos, mientras el ejército regular intenta contener la avanzada de los sicarios a como dé lugar. El panorama no es para nada positivo y las herramientas para solucionar esa crisis parecen ser insuficientes. Desde nuestro canal, esperamos que el futuro depare paz y tranquilidad para el pueblo mexicano. Como cierre a este análisis, queremos dejarte con una frase de un civil que, por ironías del destino, repite una frase dicha en este mismo video por el comandante M2. Las guerras nunca se acaban. Me siento yo tranquilo cuando toda la gente que nos juntamos y decimos, hay que darle para adelante, me anima. ¿Cuál es la regla número 1? Y los dos comandantes dijeron, si no hay cuerpo, no hay delito que perseguir. Dice. Ok, dice, a ver, ven para acá tú, greñudo, dice. Córtale la mano, dice, sin miedo. Y el tipo todavía estaba vivo. Señor, pero no lo quieres hacer. Nada más dime que no lo quieres hacer. Y sabías que si decías que no te iban a matar. Y agarró el chavo la mano, temblando igual, y empezó a cortarle la mano. A mí me cortó, quitarle la parte de aquí. ¿Y qué hiciste? Lo tuve que hacer, no había opción. No tienes opción. El miedo, la sangre. Ingresar a un cártel tan peligroso y sádico como el Cártel Jalisco Nueva Generación no es un simple trámite. Es un proceso en el que debes dejar de lado tu humanidad para convertirte en una bestia. Lo que acabas de escuchar es solo una de las múltiples pruebas de iniciación que se realizan para comprobar si los nuevos sicarios pueden ser tan despiadados y sanguinarios como sus comandantes. Pero si cortar partes humanas te parece repulsivo, los rituales que analizaremos en esta entrega te revolverán el estómago y te congelarán la sangre. Desde torturas interminables al canibalismo,
Los cárteles no tienen límites a la hora de filtrar a sus ingresantes. Acompáñanos en esta nueva y morbosa entrega de Militarmente para descubrir todo al respecto. La brutalidad del crimen organizado en México ha ido en constante aumento desde el inicio de la infame guerra contra el narcotráfico, la cual comenzó en diciembre de 2007 durante la gestión del entonces presidente Felipe Calderón. Desde entonces, los constantes choques entre bandas y militares han generado una espiral en el que a métodos más salvajes, más estatus se consigue dentro del negocio sicarial. De esa vorágine de violencia es que surgen los rituales de iniciación sobre los que te hablamos al inicio de este video. ¿De qué otra forma serían estos hombres capaces de ejecutar, masacrar y desaparecer a cientos de personas? Lo que verás a continuación es solo un pequeño ejemplo del inmenso abanico de atrocidades que realizan los sicarios del narcotráfico. Este es uno de los tantos ajusticiamientos delictivos. Si piensas que ese es el último paso, estás equivocado. Luego del desmembramiento sigue algo mucho más oscuro. Las primeras historias de horror relacionadas al canibalismo aparecieron en 2014. En marzo de ese año, autoridades y medios de comunicación dieron a conocer que el grupo narco conocido como los Caballeros Templarios extraían órganos de sus víctimas como ritual para dar la bienvenida a los nuevos integrantes. Las fuerzas policiales han reconocido que investigaron testimonios de personas que aseguran haber estado en ceremonias encabezadas por Nazario Moreno, mejor conocido como el Más Loco, fundador del cártel y mesías espiritual de esos criminales. El infame capo narco falleció el 9 de marzo de 2014 durante un enfrentamiento con infantes de la Marina, pero no fue la primera vez que cayó abatido. Años antes, en noviembre de 2010, había sido erróneamente declarado muerto por el gobierno del expresidente Felipe Calderón. Un traspié que le dio más mística a su figura. Los rituales se convocaban por la noche en algún lugar seguro para la organización. Era una suerte de misa oscura y perversa donde regía la locura. De acuerdo con el comisionado para la seguridad y el desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo, los narcos llamaban cenas a esos encuentros, pero estaban muy lejos de ser un banquete común y corriente. Como proceso de iniciación, utilizaban los restos de enemigos fallecidos, en especial el corazón. Ese órgano era seleccionado tanto por su peso simbólico como por su lazo con viejas tradiciones aztecas y mayas. Luego de removerlo, los comandantes obligaban a sus subalternos a comérselo. Los templarios, sin embargo, no fueron la única organización que realizó ceremonias crueles para probar a sus nuevos miembros, o como una forma de ascender en la organización. Donde ellos aseguraban que comían carne humana para iniciar a los nuevos grupos de personas que se integraban con ellos como sicarios, y era un acto más bien como de deshumanización, como un acto de perderle el miedo al terror. En Tamaulipas, los Zetas secuestraban a los pasajeros varones de los colectivos que circulaban por el municipio de San Fernando y en algunos casos los obligaban a golpearse entre ellos hasta morir. Eran peleas a puño limpio, pero si el combate se tornaba aburrido, los sicarios arrojaban cuchillos o palos para que fueran empleados por los gladiadores. Los sobrevivientes eran reclutados como sicarios. En Morelos, el entrenamiento de la organización de los hermanos Beltrán Leiva para los miembros adolescentes consistía en golpear con una tabla de madera a una persona desnuda y colgada de los pies. El proceso se repetía hasta que los músculos quedaban rojos y sangrantes. Un ex policía de Tamaulipas contó que un sicario originario de Guatemala reconoció haberse fumado a algunas de sus víctimas. Así como escuchaste. El asesino a sueldo, parte del sanguinario ejército de los Zetas, reconoció en una declaración que las cenizas de los cuerpos de sus víctimas eran mezcladas con marihuana,
Las palabras del delincuente dejaron helado al oficial. Eso lo empezaron a hacer los caiviles, soldados de élite del ejército de Guatemala que llegaron con los Zetas. Se fumaban el espíritu del muerto y su fuerza. Sin embargo, todas estas prácticas quedaban ensombrecidas por la enfermiza reputación del Cártel Jalisco Nueva Generación, una escuela de producir asesinos sin alma. Antes de continuar con esos procesos, hagamos un poco de historia para saber exactamente de quiénes estamos hablando. La figura central de esa organización es Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, quien inició su carrera al mando de un grupo especial que servía a las órdenes de algunos capos de Sinaloa como Nacho Coronel. El trabajo principal de Cervantes era cazar y aniquilar a los antes mencionados Zetas, quienes para 2010 eran el grupo más peligroso y sádico de México. Eso hasta que conocieron a las infames tropas de El Mencho. En pocos años el grupo sicarial barrió con todo y logró exterminar no solo a ese frente, sino a varios más. Con el tiempo el poder de Cervantes fue tan grande que conformó su propio cártel, el CJNG, siglas de Cártel Jalisco Nueva Generación. Su ADN está ligado a la brutalidad, y para poder ser parte de una maquinaria de ese tipo, hay que tener una mentalidad especial que solo se consigue entre psicópatas y asesinos. Con el fin de contar con los mejores y más despiadados elementos, esta organización ha implementado las escuelas de terror, espacios donde se brinda adiestramiento especializado. Allí abundan los malos tratos, abusos, y los profesores no tienen ningún tipo de escrúpulo a la hora de instruir a sus alumnos. Escuchemos los testimonios de un joven que pasó por ese infame sistema. ¿Qué es una escuela de terror? Un lugar donde se crea un sicario, un guardaespaldas, un custodio. Vives acostado al lado de un cuerpo, ves cómo matan a la gente, pruebas la carne humana. Lo que relata ese hombre no es una exageración ni una historia de terror hecha para asustar a los niños. Abundan reportes respecto a esas prácticas, y todos coinciden en que se consumen cuerpos fallecidos a diario. Por lo general se realiza en las primeras salidas armadas del postulante, una suerte de bautismo de fuego doble, en el cual quita una vida, pero también prueba la sangre. Las órdenes son dadas sin previo aviso. Simplemente el nuevo recluta es forzado a cortar un trozo del cuerpo sin vida de una persona y luego comerlo. No hay tiempo de prepararse mentalmente para ese horror. El sicario debe tomar una decisión en pocos segundos. Obedecer, perder cualquier rastro de humanidad y sumarse al cártel, o negarse y ser ejecutado en el lugar. No hay registro sobre qué cantidad de nuevos sicarios dicen que no ante este tipo de órdenes. Es probable que la inmensa mayoría acepte ese bocado caníbal, pero de seguro hay muchos otros cuyos estómagos no pudieron soportarlo. Sus testimonios nunca serán escuchados, ya que reposan varios metros bajo tierra. En cambio, recurrimos nuevamente a las memorias de este hombre que vio ese infierno en primera persona. Que quizás ellos detectaron que era el más tímido de nosotros, le dijeron, a ver, ven para acá, dice, córtale la cabeza. Le empezó a cortar la cabeza. Ahora, ves esa piedra que está allá, dice, machaca la cabeza con esa piedra. Y le empezó a tirar los pedazos más fuerte, dice, que no quede nada, y que quede como una máscara porque te la vas a poner ahorita, dice. Y volaban pedazos de dientes, pedazos de la dentadura, masa cefálica. La primera información sobre estas prácticas salió a la luz en 2017, cuando 12 integrantes de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación fueron detenidos por ser los presuntos responsables del asesinato de 5 personas. Los sujetos aprehendidos declararon a las autoridades que al momento de ser reclutados por la organización liderada por El Mencho, no solo se les entregó un arma de fuego, sino que también fueron obligados a comer carne humana como parte de un macabro ritual. Si no procedían, se los ejecutaba en el instante, ya que se consideraban no aptos para llevar adelante una vida de delincuencia e ilegalidad. Si lo que te hemos contado hasta este punto no te revolvió el estómago, prepárate para lo que sigue en esta repugnante historia.
Luego de consumir la carne humana debían almacenar esos cuerpos repugnantes. Los narcocaníbales también indicaron que después de cortar a sus víctimas en pedazos, guardaban los restos dentro de un congelador en lugar de quemarlos o arrojarlos a fosas clandestinas. A primera impresión esto puede parecer una táctica totalmente errónea, ya que el fuego es un mejor agente destructor de evidencias que los cubiertos de un joven asesino. Pero tienes que tener en cuenta que el CJNG es el grupo más poderoso y virulento de todo México. Se maneja con una impunidad que ningún otro cártel ha logrado. Es por eso que puede darse el lujo de tener su propio refrigerador repleto de cuerpos humanos para el consumo de los jóvenes reclutas. Si te preguntas qué se siente probar la carne de otra persona, qué mejor que escuchar las duras palabras de alguien que conoce ese sabor y que vivió para contar sus macabras experiencias. El primero y me dijo, cómelo. No se vale vomitar, dice. Cómelo. Y volteé a ver al jefe de la plaza. Es tu bautizo, tú dices. Y lo agarré sin dejar de mirarlo y lo comí y lo traté de mascar y lo pasé. Y fueron pasando los otros, hubo uno que no se lo pudo comer, lo vomitó y se lo levantaron con tierra. Cómetelo, es la última oportunidad que te doy. Este macabro ritual de iniciación fue confirmado por Fernando Valenzuela Pernas, entonces titular de la Fiscalía General de Tabasco, quien indicó que la carne correspondía a un hombre que fue hallado sin brazos ni piernas y habría sido asesinado por el CJNG. No se pudo confirmar si la víctima tenía algún lazo con el mundo del trasiego de estupefacientes o si era una simple persona inocente que se cruzó en el camino de las bestias. Esto último no sería sorprendente, ya que en muchas instancias la inocencia de la persona consumida es un factor más que se suma a lo atroz del ritual. Los jóvenes postulantes saben que acaban de torturar, y devorar a un individuo que no solo no tenía familia y seres queridos, sino que no tenía absolutamente nada que ver con los negocios turbios del narco. Las víctimas colaterales son algo a lo que deberán acostumbrarse si pretenden ser útiles para el Mencho. Después de todo, son los civiles quienes suelen fallecer en el fuego cruzado entre sicarios y militares. Añadido al ritual relacionado con el canibalismo, el Cártel Jalisco Nueva Generación también cuenta con otras iniciaciones con sus nuevos reclutas, las cuales incluyen la disolución de cuerpos en ácido, decapitación y tortura. Una de las tantas actividades necesarias para una empresa tan prolífica como el CJNG es el manejo de sus desechos humanos, y eso incluye el uso de poderosos químicos para desprender la carne de los huesos y disolver todo en un jugo putrefacto. No es un acto que puedan hacer todas las personas. Hace falta un estómago de acero y una falta de empatía absoluta. Es por eso que en ciertas ocasiones las pruebas de iniciación están relacionadas a este tipo de actividades. Estos oscuros campos de entrenamiento son un misterio y se encuentran dispersos por todo el territorio mexicano. En algunas ocasiones cambian de ubicación para distraer a las autoridades. Lo único que es seguro es que son muchos y allí se llevan a cabo actos atroces. Jalisco ha descubierto al menos 5 campamentos que el cártel operaba como centros clandestinos de entrenamiento y narcolaboratorios, además de que se han ubicado otros en Veracruz y en Tabasco. 2017 fue un año clave para revelar todos estos crímenes. Tabasco fue epicentro de otro caso estremecedor que alertó sobre prácticas de antropofagia o canibalismo entre la juventud local. 2 adolescentes que comenzaban su carrera criminal fueron atrapados por la policía y luego de una breve interrogación, reconocieron que fueron obligados a comer la carne de una de sus víctimas como parte de un rito de iniciación del Cártel Jalisco Nueva Generación. La descripción del proceso fue idéntica a la brindada por el grupo de 12 asesinos que te relatamos previamente. Los muchachos tomaron el alimento de un cuerpo sin vida de un soldado enemigo que acababan de asesinar, luego lo deglutieron parte por parte. En aquel entonces el frente liderado por el Mencho se encontraba en plena disputa por convertirse en la organización criminal hegemónica en México, por lo que guerreaba en diversos estados contra operadores de Sinaloa y el Cártel del Golfo.
Durante esa guerra sin cuartel, la estrategia del CJNG fue reclutar masivamente, en muchas ocasiones a punta de pistola. Los comandantes entraban a un poblado humilde, seleccionaban a un grupo de adolescentes y los enviaban a la fuerza a los campos de entrenamiento. Allí se les explicaba cómo utilizar un rifle de asalto tipo Kalashnikov o AR-15 y se les advertía: si no obedecían, sus familias pagarían el costo de su rebeldía. Lo que no se les avisaba es que luego tenían que convertirse en repugnantes caníbales para completar su transformación en sicarios. 15 y 16 años de edad. ¿Está comprobado que consumieron carne humana o es solo su testimonio o sí se puede comprobar? ¿Sí lo tienen comprobado? Difícilmente, es difícil comprobarlo, Azucena. Lo dijeron ellos con mucha firmeza desde el momento en que fueron asegurados. La Fiscalía no quiso filtrar información sobre los menores que relataron semejante atrocidad. Más allá del hermetismo de las autoridades, luego se supo cómo ocurrió ese macabro festín de carne humana. El inicio se remonta al 22 de mayo de 2017. En la tarde de aquel día, un grupo de delincuentes entró a la comunidad de Villahermosa, capital de Tabasco, para dirigirse hasta las puertas de una agencia de vehículos. Sin mediar palabra, los criminales atacaron el local disparando desde varias motocicletas. Las cámaras de seguridad de edificios aledaños revelaron cómo los delincuentes viva a una de las 5 víctimas del ataque. A otros 2 empleados les otorgaron el sádico privilegio de matarlos antes de cortarles la cabeza. El resto de los presentes fueron utilizando simples cuchillos de cocina. Durante ese tortuoso proceso es que los adolescentes consumieron parte de los restos como prueba de su valor y compromiso. Para coronar la sádica escena, los criminales dejaron en el sitio una manta con un mensaje firmado por el CJNG, la marca de autor de esta organización que convirtió a México en un coto de caza. Una fuente de la Fiscalía de Tabasco confirmó al periódico El País que los jóvenes criminales estaban drogados con crack y ácido cuando cometieron el atroz acto. No es sorpresivo. Después de todo, los cárteles suelen proporcionar las primeras dosis de sustancias poderosas a niños y jóvenes. De esa manera logran una dominación absoluta sobre ellos. Las autoridades también dijeron que los menores no mostraron arrepentimiento alguno tras el hecho. Sus mentes ya estaban totalmente despersonalizadas y el consumo de drogas duras colaboraba a digerir lo que había sucedido. La situación legal de los adolescentes fue manejada en el más profundo de los secretos por la Agencia Especializada para Adolescentes en Conflictos con la Ley Penal. Su estado actual es un misterio, pero si no fueron encarcelados, cabe suponer que regresaron a las calles para continuar con estas actividades, o caso contrario, que fueron eliminados por revelar secretos oscuros. Tal vez te preguntes cuál es el objetivo de pruebas tan extremas y salvajes. Después de todo, los sicarios que ingresan ya probaron que les interesa el negocio y que saben manejar armamento. Pues eso no es suficiente para estar al servicio de un capo como Nemesio Oseguera Cervantes. Como soldado del CJNG, en muchas ocasiones los sicarios se enfrentan a situaciones extremas donde no deben titubear. Puede que sea necesario aniquilar a una familia, desmantelar a un rival o secuestrar inocentes. En el momento en que el soldado narco duda o cuestiona los motivos para esos crímenes aberrantes, se muestra su debilidad y pone en peligro a toda la operación. Para evitar ese tipo de flaqueza, los comandantes de las 4 letras buscan llevar al límite a sus hombres, verificando que sean bestias capaces de los crímenes más bajos y repugnantes. Si una persona no tiene complicaciones morales en mutilar y comer la carne de un enemigo fallecido, entonces de seguro será un siervo fiel que acatará las órdenes más terribles sin dubitaciones. The most recent thing I saw was they killed a woman. I don't know if she was part of the cartel or whatever, but apparently she was. She was pregnant. She was like 7 months old, pregnant. They killed her, got the baby out, and killed the. Oh man. I mean, that just make my fucking skin crawl.
Más allá de ser una forma de poner a prueba a los candidatos, David Pavón Cuellar, investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, completa: se intenta detectar debilidades, miramientos o consideraciones del sujeto que podrían impedir la realización del futuro trabajo como sicario. Y eso no es todo. Hay un fin práctico y realmente increíble. El experto lo ve de esta manera: el cártel sabrá y a menudo tendrá pruebas de que los nuevos miembros cometieron un crimen. Eso significa un gran poder sobre ellos, ya que podrá denunciarlos a las autoridades, a otro cártel o a los familiares de la víctima, en caso de que deseen denunciar a la organización criminal o simplemente salir de ella. Otro objetivo psicológico importante que se logra mediante estas pruebas tan sádicas es la de despersonalizar al sicario. Una vez que cruza ese umbral de maldad, ya no hay vuelta atrás. Esa persona ahora opera como una máquina de matar que no tiene remordimientos ni culpas. Incluso en los sicarios que confiesan sus crímenes y hablan frente a las cámaras, en sus palabras no parece haber un arrepentimiento completo. Entienden que lo que hicieron no solo está mal, sino que es atroz, pero en el fondo de sus mentes no lo procesan de esa manera. Para ellos, fue otra tarde en la oficina. Nosotros no preguntamos casi nada, y a nosotros nomás nos mandan y vayan por uno, vayan por dos, vayan por fulano y tráiganmelo vivo o muerto, como ellos lo pidan, y pues tenemos que obedecer. Acabas de escuchar al Güero, uno de los sicarios al servicio del Cártel de Sinaloa, la organización criminal más poderosa y oscura de todo México. El imperio de dolor y sangre, forjado en los años 90 por Joaquín El Chapo Guzmán, se sostiene con los increíbles sacrificios de sus integrantes, quienes día a día llevan a cabo atrocidades en nombre del grupo delictivo. En esta nueva entrega de Militarmente, queremos llevarte a un viaje exclusivo al corazón de toda esa violencia, para conocer en carne propia cómo se vive, se lucha y se muere dentro del Cártel de Sinaloa. Prepárate para un video repleto de historias trágicas y balaceras dignas de las mejores películas de acción. Desde hace décadas, el estado de Sinaloa es uno de los epicentros mundiales en cuanto a producción de narcóticos en su fase más primaria, como puede ser la planta de marihuana o la amapola utilizada para la heroína. Ese territorio de campesinos y tierra virgen, alejada de la mirada de la ley, fue una zona fértil para el surgimiento de numerosas bandas delictivas que fueron creciendo en alcance y brutalidad. A finales de los 70, un joven llamado Joaquín El Chapo Guzmán comenzó a trabajar en las plantaciones. Fue ascendiendo en las filas de numerosas organizaciones hasta que a finales de los 80 decidió tomar las riendas de su destino. Junto a unos pocos socios, fundó el Cártel de Sinaloa o CDS, un grupo que se convertiría en el mayor frente delictivo del planeta. Hoy en día la empresa de El Chapo es un imperio brutal que controla numerosas rutas que unen todo México con los consumidores estadounidenses. A diferencia de los viejos frentes narcocolombianos de los años 90, este grupo mexicano no está interesado en dominar el sistema de distribución. Simplemente se limita a cobrar cuotas a criminales locales que se encargan del menudeo. Además cuenta con un ejército de sicarios bien armados y entrenados para defender con su vida los territorios controlados por el CDS. Uno de esos peligrosos asesinos es El Güero, un sádico operador sinaloense que desde adolescente estuvo ligado al mundo del narcotráfico hasta convertirse en pistolero. ¿Cuándo fue la última vez que te quebraste a uno? ¿Cuándo fue la última vez? Muy buena pregunta.
Fue hace días, hace poco, 3 por 1. Para jóvenes como el Güero, la muerte es algo completamente cotidiano. Él solo sigue órdenes. Le dan un nombre, un lugar y ejecuta. Los cuerpos que deja en el camino no tienen ningún peso sobre su conciencia, ni tampoco le afecta la posibilidad concreta de ser abatido durante una misión. Pero para llegar hasta la posición en la que se encuentra este pistolero, primero es necesario pasar un largo y peligroso proceso de selección. Los cárteles importantes como el de Sinaloa, con presencia no solo en México, sino también en varios países de la región, necesitan una renovación constante de sus tropas. Es que muchos de sus operadores fallecen a diario o son atrapados por la ley. Es un ciclo de constante cambio y crecimiento. Para sostener ese flujo es fundamental reclutar a posibles sicarios desde temprana edad. Por lo general, las organizaciones criminales se enfocan en comunidades empobrecidas y marginadas, donde no hay oportunidades laborales reales. De esa manera, los jefes de plaza, es decir, los representantes regionales de mayor jerarquía dentro del cártel, hacen promesas fantásticas a las mentes crédulas de los jóvenes. Dinero, ropa, automóviles, mujeres y casas lujosas. Todo esto les espera en el futuro si se unen al negocio del narcotráfico. Lo que no les aclaran es que es un mercado brutal donde cada día cientos de personas son acribilladas a sangre fría. Probablemente muchos de esos muchachos reclutados conozcan la muerte antes que la adultez. Por lo general, el trabajo dentro del cártel de Sinaloa empieza en las calles, vigilando las actividades de la policía y el enemigo. Una vez que el joven recluta prueba su valor, es incluido en el sistema de venta y trasiego de narcóticos. En ese momento es entrenado en los múltiples ranchos de preparación con los que cuenta el CDS. Estos son espacios destinados para que los pistoleros se familiaricen con los rifles y ametralladoras que les proporciona la organización. Y vaya que cuentan con un arsenal imponente. Esta, pues de 90 tiros. Estos 90 tiros se van en menos de un minuto. Ni el gobierno trae estas armas. La pieza sobre la cual alardea el Güero es un rifle con un tambor acondicionado para ocupar más cantidad de cartuchos que un armamento regular. Esto permite tener mayor autonomía a la hora de combatir en una balacera, más aún si se trata de un arma automática con gran cadencia de fuego, la cual consume toda la munición con rapidez. Este tipo de plataformas de grado militar son el principal motivo por el cual los sicarios del cártel de Sinaloa han logrado imponerse por sobre las autoridades, ya sean policiales o integrantes del Ejército de México. Si combinamos la locura y osadía de los pistoleros con la abundancia de armamento de alto poder destructivo, el resultado es catastrófico. Por unas ya le traemos con nombres, ya van destinadas. Y este es para otro hombre que está destinada y este es para otro. Y aquella dice etcétera porque es para cualquiera, pues no tiene un nombre en especial. Si bien cada una de esas balas tiene nombre y apellido, lo cierto es que los cartuchos no respetan la voluntad del hombre. La munición desconoce de identidades, afiliaciones criminales o políticas. Si se desvía de su trayectoria, es capaz de volarle la cabeza en pedazos a un simple vecino, cuyo único pecado fue transitar el lugar incorrecto en el momento equivocado. Pero a hombres como el Güero no les importa si el fallecimiento de habitantes de Sinaloa es un efecto colateral de esos tiroteos. Lo importante es cumplir las órdenes de sus superiores, sosteniendo el dominio de las plazas y las rutas de transporte de drogas. A continuación veremos a qué tipo de desastres se enfrentan a diario los vecinos de estas regiones tan afectadas por el terror del narcotráfico.
El video que acabamos de ver ocurrió en Culiacán, una de las ciudades más conflictivas de todo el estado de Sinaloa. En este material se puede ver a un vehículo policial siendo regado por el plomo de los sicarios. Al cabo de unos segundos atraviesa la calle a toda velocidad una de las tantas camionetas blindadas con las que opera el Frente Narco. Se trata de carros reforzados con placas de metal y con armamento de alto poder destructivo emplazado en la parte posterior. De esa manera, un simple automóvil de uso civil se transforma en una suerte de tanque de guerra, ideal para este tipo de enfrentamientos urbanos con las fuerzas de seguridad. La sinfonía de disparos de gran calibre es la música a la cual se acostumbraron los habitantes de esta región. Ya aceptaron que se encuentran en el ojo de la tormenta y que sus vidas están en constante peligro debido a los intereses oscuros de capos y sicarios. Los vecinos tienen bien en claro que los cárteles no son simples pandillas armadas con muchos pistoleros, sino que son empresas gigantescas de gran alcance y ganancias que exceden los cientos de millones de dólares. Esos billetes son empleados no solo para surtir el poderoso arsenal de asesinos como el Güero, sino también para comprar los favores de políticos y policías que hacen caso omiso a los crímenes del cártel de Sinaloa. El soborno es una de las estrategias más utilizadas por el frente fundado por Joaquín El Chapo Guzmán. Desde los años 90, su grupo ha combinado la violencia extrema con el pago de altas sumas de dinero a importantes autoridades. De esta forma, el cártel se transformó en un socio indispensable para las actividades de múltiples políticos de gran envergadura. Las putrefactas raíces de este imperio de cocaína se han expandido hasta cubrir todo México, convirtiéndose en la principal amenaza a la seguridad pública. Es por eso que la gente opina que no hay escape de la violencia narco. El terror está presente en cada esquina a toda hora. Ni siquiera Luz, una curandera y bruja sinaloense, puede escapar del yugo del Chapo y sus secuaces. Es una obligación porque si no lo hago me amenazan, que van a matar a mis hijos. Entonces yo lo hago por miedo, no porque yo quiera. Pero ya estamos adentro, no podemos salir, porque sabemos de más. Nombres, quiénes, tenientes, políticos, entonces no nos dejan. Al mismo tiempo que son brutales, los sicarios también son muy creyentes y supersticiosos. Es por eso que piden favores a Luz para que la buena fortuna los acompañe en su próximo operativo. Le rezan a la Santa Muerte, la Huesuda, dejando ofrendas como cigarros caros, balas y licor, con la esperanza de que esos regalos sean suficientes para evitar un fallecimiento brutal y doloroso. Aún así, no hay oración que detenga el filo de un machete o el rafagazo de una ametralladora. Vienen cuando van a levantar vuelos de cocaína, de mota, que llega a la frontera, de la frontera para adentro. Entonces vienen a que yo les ayude. A eso vienen, no que los proteja porque los quieren matar. En los últimos años apareció en el mercado una nueva sustancia que cambió de forma radical el funcionamiento no solo del cártel de Sinaloa, sino de todo el ecosistema delictivo de México y Estados Unidos. Nos referimos al fentanilo, ese analgésico narcótico también conocido como opioide, cuyo efecto consiste en cambiar la forma en que el cerebro y el sistema nervioso responden al dolor. Tiene una potencia similar a la morfina y un altísimo índice de adicción, transformando a sus consumidores en zombies totalmente aislados de la realidad en muy poco tiempo. El consumo de esta droga sintética se considera epidémico en Estados Unidos, donde ciudades enteras fueron azotadas por esta sustancia. La sobredosis de fentanilo es letal y ya ha causado la muerte de miles de personas en un periodo increíblemente breve. Es por eso que Washington ha tomado cartas en el asunto al considerar su venta como una verdadera crisis sanitaria. Si te preguntas de dónde proviene esa droga tan fuerte y peligrosa, la respuesta también se encuentra en las zonas más recónditas de Sinaloa.
El fentanilo ahorita tiene mucha demanda. Le encantan a los gringos, les fascinan. Son como dulce para ellos. Pero la gente bien golosa y se come hasta 2, 3 y es cuando le da la sobredosis y se muere. Uno siente culpa porque pues nadie lo obliga a que las compren. Uno lo que quiere es dinero. Al igual que cuando se refiere a las balaceras y los fallecimientos accidentales que se producen en esos enfrentamientos, este sicario no tiene ningún tipo de remordimiento sobre el daño que causa el trasiego de drogas sintéticas altamente adictivas. El único peligro concreto que estos criminales sienten es respecto al aumento de la participación de Estados Unidos en los operativos antidroga que se llevan a cabo en territorio mexicano. La cantidad brutal de muertes producidas por el fentanilo han transformado al tema en debate nacional. Muchos políticos norteamericanos proponen una intervención directa o al menos una colaboración cercana entre agencias como la DEA o Administración de Control de Drogas con las fuerzas de seguridad aztecas. Esa potencial alianza podría traer graves problemas para el cártel de Sinaloa. Por el momento, las organizaciones narcomexicanas se limitan a producir la sustancia y venderla de forma exclusiva al otro lado de la frontera, ya que quieren evitar que la población local se infecte con esa droga tan poderosa. Escuchemos las palabras de un importante jefe de plaza sinaloense explicando las brutales medidas de control que ha adoptado el cártel. Que no se vende ni que sea un gramo aquí. Todo realmente a la frontera para adentro. Así es porque tienen miedo a morir si hacen que lo que les pasa si no obedece. Te dicen 2 veces y si no haces caso a la tercera, 2, 3 veces, si no acaba la tercera, te dan para abajo. Es tan sencillo como eso. Quien se atreva a comercializar fentanilo será sujeto a una de las clásicas ejecuciones narco. Los sicarios no son simples asesinos que se cargan a una persona de un balazo en la cabeza cuando la víctima menos lo espera. Todo lo contrario. Parte de su trabajo es enviar un mensaje mediante la violencia. Para lograrlo es necesario que cada muerte tenga un peso simbólico importante, ya sea mediante lo grotesco del crimen o a través de filmaciones que dejan un sórdido registro de cada segundo de esa ejecución. En México, lamentablemente, son comunes los casos de mutilación, de decapitación, e incluso personas calcinadas que fueron prendidas fuego aún estando con vida. Los gritos de dolor se mezclan con el repugnante crepitar de la carne ardiendo. Suena como una salvaje tortura medieval, pero son solo algunos de los métodos cruentos que utilizan estos criminales para dar una advertencia clara. Si no sigues las reglas, este será tu terrible destino. Se requiere de una mente perversa y una voluntad muy particular para llevar a cabo ese tipo de acciones. Muchos expertos aseguran que los sicarios suelen tener rasgos psicopáticos y que la temprana exposición a la violencia extrema termina desensibilizándolos ante el dolor ajeno. En cualquier caso, son seres sin compasión ni remordimiento, capaces de ejecutar las órdenes más sombrías que puedas imaginar. Aún así, estos asesinos se encuentran entre la élite social de muchas comunidades, y las jóvenes ven a esos pistoleros como referentes y potenciales parejas para poder avanzar económicamente en la vida. Tú sabes que un chavo es narco y torturando o matando, pero a ti te trata bien. ¿Estás disponible para estar con una persona así? Sí. Creo que a la mujer le encanta la adrenalina, le encanta el riesgo. La respuesta que dio la muchacha es la misma que darían tantas otras jóvenes mexicanas. Y este fenómeno está ligado a las mismas causas que provocan que muchísimos niños se unan al negocio del narcotráfico. La carencia de oportunidades, la falta de crecimiento y las promesas de un futuro lujoso inmediato son tentaciones que terminan corrompiendo las mentes de miles de chicas del estado de Sinaloa. Su anhelo más grande es transformarse en esposas de criminales poderosos que puedan darles una vida de élite
con casas, carros y joyas muy caras. Sin embargo, la realidad es mucho más cruenta y dificultosa que ese sueño de novela. Estar en pareja con un sicario equivale a compartir la vida con un psicópata asesino acostumbrado a derramar sangre de inocentes. Es esperable que una persona con esas características pueda tener arranques de violencia que afecten su vida privada. Pero ese no es el único riesgo. Los operadores del cártel de Sinaloa tienen enemigos en cada esquina, ya sean oficiales de la ley o sicarios de frentes competidores que buscan eliminarlos del juego. Es por eso que tantas novias narco han sido golpeadas e incluso acribilladas por relacionarse con ese mundo sombrío que infecta a todo lo que se aproxima a él. Hoy en día existen cientos de grupos que compiten por el poder y el dominio del trasiego de narcóticos, y si bien pocos de ellos pueden competir de igual a igual con el CDS, aún así todos presentan desafíos. Por ejemplo, entre los enemigos más encarnizados de las tropas sinaloenses se encuentran los Viagras, un grupo criminal oriundo de Michoacán activo desde 2014 y conducido por un capo conocido como Nicolás Sierra Santana, alias El Gordo. En un nivel más alto podemos destacar al cártel Jalisco Nueva Generación, el segundo más importante de México, fundado y liderado por el infame Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Todas estas enemistades dan como resultado enfrentamientos como el que veremos a continuación. El registro que acabamos de ver fue tomado en la ciudad sinaloense de Navolato, ubicada a 34 kilómetros de Culiacán, uno de los puntos más conflictivos de todo el país. Esta clase de balaceras son moneda corriente y han pasado a definir la cotidianeidad de las personas comunes y corrientes, quienes son las principales víctimas y rehenes de esta crisis de seguridad provocada por el narcotráfico. La vida como operador del cártel de Sinaloa es una existencia repleta de contrastes. Por un lado tiene la ganancia fácil de dinero, los lujos cotidianos, los autos importados y las mujeres bellas que buscan la compañía de un sicario de alto nivel. Pero lo que para ellos significa tocar el cielo con las manos se equilibra con un auténtico infierno. Del otro lado deben lidiar con que cada jornada puede ser la última, ya sea por las salvajes balaceras o por los operativos policiales que buscan desbaratar la organización. En el caso de los sicarios, el peor destino posible es caer en manos del enemigo, ya que entonces pueden estar seguros de que les espera una muerte lenta, tortuosa y repleta de humillaciones. De esta manera llegamos al final de un video cargado de violencia y drama. Si te gusta este contenido y quieres estar al tanto de todas las novedades relacionadas al mundo del narcotráfico mexicano, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.